Hello world, bienvenidos a TechCrowd. Bueno, voy a seguir con Python y en este vídeo os voy a explicar una nueva secuencia que nos va a permitir trabajar con cadenas de caracteres. Las cadenas de caracteres son secuencias, ¿vale? Es un tipo de secuencia, pero en este caso es una secuencia inmutable, es decir, su valor no va a poder ser modificado. Yo voy a fijar un valor en el momento de la declaración y ese valor ya no va a poder ser alterado. Si quisiésemos modificarlo, tendríamos que crear un objeto nuevo. Esto ya lo comenté cuando vimos los tipos de datos, os conté los tipos inmutables. Vimos lo que ocurría, que si yo intentaba crear otra vez, darle un nuevo valor, lo que ocurría es que se creaba internamente otro objeto, ¿vale? Reservábamos memoria nueva. Bueno, este tipo de secuencia básicamente va a contener caracteres Unicode, ¿vale? Va a ser una secuencia de caracteres, los caracteres irán consecutivos dentro de memoria, cada uno en una posición contigua, y serán caracteres Unicode. La codificación Unicode, no voy a pararme ahora a contarosla en detalle, os dejo abajo en la descripción información, ¿vale? Un enlace a información relacionada con el estándar Unicode para que le echéis un vistazo. Bueno, para declarar cadenas de caracteres, Python me da cuatro alternativas. Voy a poder declarar cadenas de cuatro formas diferentes, que son esas que os indico ahí. La primera opción que tengo es utilizar comillas simples. Todo lo que yo escriba entre comillas simples se va a interpretar como una cadena de caracteres, ¿vale? Se va a coger de forma literal. Los que ya sepáis otros lenguajes de programación, como por ejemplo C o Java, las comillas simples las asociaréis a los caracteres. Un solo carácter se identificaba con una comilla simple. Bueno, en Python los caracteres no existen. O sea, el tipo char, que os sonará de otros lenguajes, aquí no existe. Aquí todos son objetos de la clase string, ¿vale? Todo, incluido un solo carácter, es una cadena. Es una cadena de longitud 1. Por tanto, las comillas simples también serían cadena. Los caracteres aquí, solos, independientes, de forma independiente, como dato primitivo, por así decirlo, no existen, ¿vale? Entonces, comillas simples, cadena. Comillas dobles también me sirven para poder declarar una cadena, ¿vale? Utilizando comillas dobles, todo el contenido en codificación Unicode, pues sería una cadena. Luego hay otras dos opciones también para poder declarar cadenas, que son estas que tenéis aquí abajo. Usando tres comillas simples, ¿vale? Triple comilla, pues también puedo declarar una cadena. La ventaja de usar esto, en lugar de usar las de arriba, es que voy a poder escribir varias líneas. La sintaxis anterior, ¿vale? Comilla simple y comilla doble, tendría que estar en una única línea y yo tengo que escribir la cadena completa en una sola línea. No puedo hacer un salto de línea, ¿vale? Eso estaría mal, sería incorrecto. Sin embargo, con tres comillas simples sí, voy a poder hacer saltos de línea. Si tuviese un texto muy largo y necesitase separarlo por claridad, o porque de verdad necesito guardar los saltos de línea, pues podría hacer saltos de línea y no habría ningún problema, ¿vale? Y lo mismo ocurre con la última sintaxis que veis aquí abajo, que son tres comillas dobles, ¿vale? Veis que hay muchísimas comillas, pero en realidad son comillas dobles. Son tres, ¿vale? Comillas dobles, comillas dobles, comillas dobles. Y luego el cierre. Esta sintaxis también me permitiría escribir varias líneas. Lo único que tened en cuenta y tened cuidado porque esta sintaxis la podéis confundir con los comentarios de varias líneas. Los comentarios de varias líneas en Python son tres comillas dobles, esto ya lo hemos visto en vídeos anteriores. Lo que pasa que si yo esta cadena con las tres comillas dobles la utilizo dentro de una expresión, por ejemplo aquí en este caso estoy asignándosela a una variable para que la variable tenga como valor la cadena de caracteres, pues se interpretaría como cadena. Pero si usas esta sintaxis suelta, sin incluir en ninguna otra expresión, esto sería un comentario. Esto Python lo ignoraría porque entendería que es un comentario y no es parte de nuestro programa, ¿vale? Entonces cuidado con esto. Bueno, pues os voy a enseñar un ejemplo de cada una de las declaraciones que os acabo de contar. Vale, la primera opción que tenemos es usar comillas simples. Bien, eso sería una cadena. Le doy y si ahora hago type cadena, veis que me dice que es de tipo str, ¿vale? Es de la clase string, es una cadena. Vale, tenemos una cadena, si la mostramos, veis que me muestra la cadena. Y si uso la función print, me muestra la cadena ya sin las comillas, ¿vale? Aquí me mostraría lo que es el contenido del objeto y luego aquí ya lo que sería la salida por pantalla, interpretado por la función print. Vale, primera opción esa. Segunda opción, voy a reutilizar la variable y voy a usar comillas dobles.
¿vale? Igualmente, veis que es una cadena, es del mismo tipo, ¿vale? Es de la clase string. Si muestro la cadena, me muestra la cadena con comillas simples, ¿vale? Así es como queda guardada internamente, ¿vale? Y si uso el print, pues veréis que voy a conseguir lo mismo de antes, me la va a mostrar sin las comillas. Bueno, más opciones. Tenemos la sintaxis con las 3 comillas simples. Esta sintaxis me permitía hacer saltos de línea. Por ejemplo, puedo hacer hello en una línea, hacer un salto de línea y poner word en la otra línea. 3 comillas simples, ¿vale? Le doy, veis que no me da ningún error. Si hago type cadena, me dice que es de tipo cadena, de tipo str, ¿vale? Y si muestro la cadena, veis que me muestra las comillas simples y me muestra aquí un /n en medio. Ese /n representa ese salto de línea que he hecho. Si uso print, veréis que me muestra hello y en otra línea word. Interpreta el salto de línea y hace el salto de línea en la consola, ¿vale? Y ya lo último, 3 comillas dobles. Este también me permitiría hacer el salto de línea. 3 comillas dobles, le damos, si hago type cadena, veréis que me dice que es de tipo cadena. Si lo muestro, veis el salto de línea, veis las comillas simples, y si uso el print, veréis que me muestra el contenido con el salto de línea ya aplicado. Existen algunas operaciones y algunos operadores que puedo aplicar sobre cadenas. Esto sonará del vídeo anterior en el que os conté cómo funcionaban las listas. Básicamente porque las cadenas son secuencias al igual que las listas, por lo tanto las operaciones son comunes. No todas, porque por ejemplo la función sum, que la podemos aplicar a las listas, aquí nos daría error, no se puede aplicar a una cadena. Pero estas otras 3 funciones, len, min y max, que las vimos en el vídeo de las listas, sí puedo aplicarlos a cadenas, de hecho puedo aplicarlas a cualquier secuencia. La función len recibe una cadena, bueno, básicamente recibe una secuencia, en este caso sería una cadena, me va a devolver el número de caracteres que contiene la cadena. La función min recibirá también la cadena y me devolverá el carácter con menor valor Unicode de todos los que hay en la cadena. La función max, pues es igual que la función min, ¿vale? Lo que va a hacer es devolverme el carácter con mayor valor Unicode de todos los que contiene la cadena. Vamos a ver un ejemplo de estas 3 y ahora os cuento los operadores. Voy a crear una cadena en la que voy a guardar la palabra hello, ¿vale? Bueno, la función len me va a dar el número de caracteres de esta cadena. Si yo le paso aquí la cadena, veis que me da un 5. Me imprime un 5 porque son los caracteres que tiene esta cadena internamente. Vale, la otra función que tenemos es la función min. Si yo le paso aquí la cadena, me va a devolver el carácter cuyo Unicode es el menor de todos. Vale, os voy a enseñar un momento una tabla Unicode para que veáis los valores en qué orden van. Bueno, esto es una tabla de caracteres Unicode. Esta web se llama Unicode Table. Os dejo de todos modos el enlace en la descripción, ¿vale? Para que le echéis un vistazo. Fijaros que los números aparecen primero, ¿vale? Tienen valores menores. Luego pues hay una serie de caracteres, luego tenemos las letras mayúsculas, luego hay otra serie de caracteres y luego aquí ya vienen las letras minúsculas. Eso significa que las minúsculas son mayores que las mayúsculas, ¿vale? Eso en realidad ocurre en todos los lenguajes de programación. Lenguajes que trabajen sobre ASCII, como C, pues también ocurre, porque ASCII está incluido dentro de Unicode. Lenguajes como Python o Java, por ejemplo, que trabajan en Unicode, pues también ocurre porque están utilizando esta codificación. Vale, entonces, las letras minúsculas son mayores, las mayúsculas son menores y los números es lo más pequeño. Entonces, si yo tuviese letras mayúsculas en mi cadena, va a considerar esas letras como mínimas. Y si tengo letras minúsculas en mi cadena, pues va a considerar esas letras como máximas. Y luego dentro de ellas, pues la mayor, claro. Evidentemente, la que tiene un valor mayor es la Z, y la que tiene entre las minúsculas, y la que tiene el valor menor es la A. ¿Vale? Veis que la A tiene valor, si pongo el ratón encima, no sé si lo veréis bien, pone U más 0061 y luego al lado pone DEC, que es el valor decimal, que es el 97. Y la Z
su valor decimal es el 122. En el caso de las mayúsculas, la A es el 65, ¿vale? Veis que pone DEC 65, y la Z es el 90. ¿Vale? Entonces, esos son los valores que va a tener en cuenta para darme la mayor o la menor, ¿vale? La función que estamos viendo ahora. Entonces, en este caso, tengo una H mayúscula. Las mayúsculas son las más pequeñas. Como no hay más mayúsculas, la más pequeña tendrá que ser la H. Si tuviese más mayúsculas, pues entre todas vería cuál tiene el Unicode más bajo y me devolvería esa, ¿vale? Vamos a ejecutarlo y veis que efectivamente me devuelve la H. Vale, si uso la función max hace lo mismo, pero sacando el Unicode más alto, ¿vale? De todas estas, el Unicode más alto es la O, ¿vale? Porque la mayúscula evidentemente no va a ser el más alto, entonces entre las minúsculas la más alta, la que tiene el valor Unicode más alto, es la O. Entonces si le doy, veis que efectivamente me da la O. Bueno, los dos operadores que puedo utilizar sobre cadenas son estos dos, que parecen operadores aritméticos, pero aplicándolos a secuencias, ya lo vimos en el vídeo de las listas, pues tienen otro significado. El operador más me va a permitir concatenar cadenas, es decir, si yo intento sumar dos cadenas, el resultado va a ser una nueva cadena con las dos anteriores unidas, ¿vale? Una a continuación de la otra. Y el operador por, el producto, en este caso, si intento multiplicar la cadena por un número, lo que va a hacer es concatenar tantas veces esa cadena como el número que haya usado en la operación. Por ejemplo, si tengo una cadena y la multiplico por 2, lo que va a hacer es concatenar la cadena con sí misma dos veces, es decir, tendría la cadena duplicada en una cadena nueva. Si multiplico por 3, pues se concatenaría con ella misma 3 veces, es decir, que yo tendría la cadena por triplicado en una cadena nueva. Bueno, para enseñaros un ejemplo con los operadores, voy a declarar también dos cadenas. Cadena 1, voy a poner hello con un espacio al final, y cadena 2 voy a poner world. ¿Vale? Cadena 1 veis que tiene hello y cadena 2 veis que tiene world. Vale. El operador más lo que voy a hacer es concatenar. Si yo hago cadena 1 más cadena 2, no va a sumar, lo que voy a hacer es concatenar, va a unir las dos cadenas y veis que el resultado es la concatenación, es la unión de las dos, me devuelve una nueva cadena. Yo podría esa nueva cadena guardarla en cadena 3, ¿vale? Cadena 3 veis que tiene toda la concatenación y si yo le digo que me diga el tipo de esto, veréis que es un string, es un objeto de la clase cadena. Bueno, eso en cuanto al operador más. ¿Qué ocurre con el operador del producto? Pues lo que va a hacer es concatenar tantas veces la cadena como yo le indique en la operación de la multiplicación. Por ejemplo, la primera cadena, ¿vale? Que es hello. Si yo hago cadena 1 por 2, veis que el resultado es hello y hello. Veis que aquí hay un espacio, porque claro, la cadena tiene un espacio al final. Entonces, lo que hace es duplicar la cadena tal cual y la pega a continuación. Si yo hago cadena 1 por 5, veis que lo que hace es concatenarla con sí misma 5 veces y me lo devuelve, no modifica cadena 1. Cadena 1 sigue siendo el contenido original. Yo puedo usar, por ejemplo aquí, cadena 4, cadena 1 por 7. Yo hago cadena 4 y si yo le digo que me diga el tipo de cadena 4, veréis que va a decir que es un objeto de la clase string. Al igual que ocurría con las listas, yo también voy a poder utilizar índices en las cadenas para acceder a los datos, pero solo en lectura. No voy a poder utilizar índices en las cadenas para modificar las cadenas porque las cadenas son inmutables, ¿vale? No voy a poder cambiar el valor, pero sí voy a poder leerlo. Entonces, los índices me van a permitir acceder de forma independiente a cada elemento de la cadena, que será a un carácter, ¿vale? Un carácter Unicode que contenga la cadena. Los índices empiezan en 0, el primer elemento de la cadena sería el 0 y van consecutivos de 1 en 1, ¿vale? El 1, el 2, el 3, el 4 irán incrementándose e indicarán la posición que tiene ese carácter dentro de la cadena. Por ejemplo, si yo tengo esta cadena, ¿vale? Hello World, cada letra de esta cadena, bueno, cada carácter, ¿vale? Porque aquí también hay un espacio, hay una exclamación, cada carácter ocupará una posición, ¿vale? La distribución en memoria de esta cadena sería esta, ¿vale? La H, posición 0, la E, posición 1. Bueno, y así con todas. El espacio también cuenta, tiene su propia posición y la exclamación también tiene su propia posición, ¿vale? Tendremos 12 elementos dentro de la secuencia, sería una secuencia con 12 caracteres.
Para poder acceder a los elementos de la cadena, pues utilizaré los índices. Lo que haré será coger la variable de mi cadena, ¿vale? En este caso la he llamado cadena, y con los corchetes y el índice accedo al elemento de esa posición. Por ejemplo, si accedo al elemento 3, el elemento de la posición 3 es esta L de aquí. O sea, que estaremos accediendo a la L. Esto me devolvería la L. Hay que tener cuidado porque no puedo utilizar índices que no existan, ¿vale? Si yo aquí tengo 12 elementos, empezamos siempre en 0, el último elemento va a ser uno menos que el tamaño. Entonces, el tamaño son 12, el último elemento será el 11. Si yo intento acceder a un elemento superior, por ejemplo el 12, como os pongo aquí en este ejemplo, pues me va a dar un error, da error en ejecución porque me va a decir que el índice 12 no existe y no tengo permitido acceder a él. Bueno, como ya os he dicho antes, la escritura en cadenas no está permitida porque son secuencias inmutables. Si yo intentase hacer una asignación sobre una posición de la cadena, me va a dar también un error en ejecución. Bueno, vamos a inicializar una cadena. Hello World. Vale, ya tengo mi cadena y ahora con los índices vamos a ir accediendo a los elementos de la cadena. Si yo hago cadena 0, sería el primer elemento, que es la H, ¿vale? El primer elemento le doy, veis que me sale una H. Si hago cadena 1, corchete 1, ¿vale? Accede al segundo elemento. Bueno, y así con todos. ¿Para qué me puede servir esto? Pues por ejemplo para iterar sobre la cadena y recorrer carácter a carácter. Yo podría usar un for, un índice y darle al índice los valores de todas las posiciones de la cadena. Acordaos que empieza en 0 y acaba en 1 menos. Entonces, ¿cuántos caracteres tiene esta cadena? Bueno, pues en realidad no me haría falta contarlo. Tenemos una función que me lo dice, que es la función len, que os la acabo de contar hace un momento. Entonces lo que voy a hacer es generar todos los índices, ¿vale? Desde el 0, 0, 1, 2, 3, así hasta el final, con range. Esto ya os lo conté en el tema de las instrucciones de control repetitivas, que esto me generaba una secuencia desde 0, si no indicaba nada, o si ponía un 0 aquí, hasta el valor que yo pusiese aquí excluido. Entonces, si yo uso len cadena me devuelve el número de caracteres. Esta cadena tiene 12 caracteres, entonces len me devuelve 12, pero tened en cuenta que empezamos en 0, por lo tanto el último carácter es el 11. Como range, el que yo pongo aquí lo excluye, el 12 no lo cogería solo hasta el 11, y entonces me viene perfecto, porque va a hacer 0, 1, 2, 3, así hasta 11, y va a ir generando todos los valores de ese rango. Esos valores a mí ahora me sirven como índice, yo ahora puedo hacer cadena de i. Y con esa i voy accediendo. Posición 0, luego posición 1, luego posición 2, y así con todas. ¿Vale? Y veis que me saca posición a posición, ¿vale? Va recorriendo la secuencia y va cogiendo cada elemento de la cadena y me lo muestra por pantalla. Vale, otra cosa a tener en cuenta, si queréis recorrer una cadena, aquí estoy usando índices para que veáis que los índices en una secuencia inmutable lo puedo utilizar para leer. Pero la secuencia, al ser iterable, yo podría recorrerla de esta forma. For character in cadena, simplemente con eso, y mostrar aquí, voy a hacer un print, carácter. Ejecuto y veis que consigo lo mismo sin las comillas porque he puesto el print. Si no hubiese puesto el print, pues me pondría la representación interna del objeto, ¿vale? Con la comilla porque es una cadena. Pero bueno, al poner print me quita las comillas, es la diferencia. ¿Vale? Fijaros que aquí no me ha hecho falta usar los índices, porque esto es una secuencia, todas las secuencias son iterables y yo puedo hacer esto. Por eso aquí puedo hacer esto, porque range me devuelve una secuencia, y al devolverme la secuencia, como es iterable, voy guardando en i cada valor de esa secuencia. Bueno, pues cadena, que también es una secuencia, cada elemento de la cadena me lo voy guardando en carácter. Y luego ya yo trabajo un carácter dentro del bucle. Y veis que me lo imprime todo. Vale, una última cosa. Lo que os he comentado antes, yo aquí uso el índice para leer, para acceder al contenido, pero no puedo usarlo para escribir. Os he dicho antes en la diapositiva que si intentáis escribir en una posición de una cadena, os da error, porque las cadenas son inmutables. Voy a intentar alterarlo para que lo veáis, ¿vale? A ver, voy a mostrar la cadena para que veamos el contenido aquí, ¿vale? Esa es la cadena. Supongamos que quiero modificar la primera letra, la H, la quiero poner en minúscula. Sería la posición 0. La lógica sería hacer cadena de 0 y asignarle aquí la H en minúscula. Pero vais a ver que ahora, en cuanto lo ejecute, ¡pum!, me va a dar un error. Me da error en ejecución porque no está permitido. Las cadenas son inmutables y no se pueden modificar utilizando índices. Los índices solo para leer.
Bueno, ya para terminar, lo último que os voy a contar relacionado con los índices es que existen otras utilidades de los índices, ¿vale? Yo voy a poder acceder a subcadenas, a partes de la cadena, utilizando combinaciones de índices, ¿vale? La forma de usarlos es esta que os cuento aquí abajo. Como hemos visto antes, si yo utilizaba un solo índice, yo accedía a esa posición en concreto. Pero yo ahora voy a poder especificar rangos dentro de la cadena para quedarme con un trozo de la cadena. La primera opción que tengo es indicar el final, hasta dónde quiero llegar dentro de la cadena. Comenzaría al principio, ¿vale? Hay que poner dentro de los corchetes 2 puntos y la última posición a la que quiero acceder excluida. ¿Vale? A ver, para que nos hagamos una idea. Supongamos que quiero quedarme solo con la palabra hello, ¿vale? Y quitar todo lo demás. La palabra hello acaba en la posición 4. Entonces yo lo que tendría que hacer sería escribir cadena 2 puntos 5. El 5 lo va a excluir, es decir, que se va a quedar en la posición anterior y va a empezar desde el principio. Empezaría en la posición 0 y llegaría hasta el 5 excluido, es decir, que llegaría hasta el 4. Me devolvería esta parte de aquí. ¿Vale? Esa sería la sintaxis, 2 puntos y posición final. Puedo también indicar la posición inicial y no indicar la final. Entonces indicaríamos la posición inicial dentro de los corchetes y pondríamos 2 puntos detrás. Eso significa que va a empezar en esta posición incluida, esta sí es incluida, y llegaría hasta el final de la cadena. Por ejemplo, si le digo que empiece en la posición 6 y después de los 2 puntos no pongo nada, estaría quedándose con word, ¿vale? Que sería con el word y con la exclamación. Cogería desde el 6 incluido hasta el final. Otra opción es indicarle el inicio y el final. El inicio incluido y el final excluido. Por ejemplo, imaginaos que quiero word pero sin la exclamación. Bueno, pues entonces le voy a decir que como inicio coja el 6, que es incluido, y luego el final excluido. Como quiero quedarme hasta la D, pues le pondría el 11 para que lo excluya. Y de esa forma iría del 6 al 10 y cogería solo word. Bueno, y la última opción que tengo es, además del inicio y del final, indicarle los pasos, es decir, de cuánto en cuánto quiero que haga los saltos. Por ejemplo, si yo quiero coger la H, la L, la O, la W, es decir, las posiciones pares, pues entonces lo que voy a decirle es que empiece en la posición 0, luego la posición en la que quiero que termine, por ejemplo, si quiero todo, pues le indicaría la 12 y luego le pondría aquí un 2. Al indicar aquí un 2, le estoy diciendo que coja de 2 en 2. Entonces empezaría en la 0 y se saltaría 2 y cogería esa. Luego desde aquí se saltaría 2 y cogería esa. Desde aquí se saltaría 2 y cogería esa. Y así sucesivamente. Si steps le pongo 3, pues saltaría de 3 en 3. Empezaría aquí, se saltaría 3 y cogería esa. Y así con todas, ¿vale? Entonces lo que le estoy indicando con esto es de en cuántos caracteres quiero que coja la subcadena. Vale, os voy a enseñar un ejemplo de las 4 opciones para que veáis el resultado de aplicarlas. ¿Qué fragmento de la cadena me devolvería? Bueno, me voy a declarar una cadena para enseñaros cómo sacar subcadenas utilizando las combinaciones de índices que os acabo de contar. Vale, voy a declararme entonces una cadena que contenga, pues voy a poner este porque es bastante socorrido, porque como tiene 2 palabras, pues me viene bien. Bueno, acabamos de ver que usando un índice yo puedo acceder a una posición en concreto, ¿vale? Si yo escribía eso, pues me daba la H, ¿vale? Ahora, si yo quiero una subcadena, ¿vale? Quiero fragmentos de esta cadena, no una sola posición, pues entonces, supongamos que quiero coger la primera palabra, ¿vale? Quiero quedarme con esto. La primera posición es la 0, entonces yo quiero empezar desde el principio. La posición de inicio la puedo indicar o puedo suprimirla. Si no la pongo y pongo directamente los 2 puntos, es como poner 0. Empieza desde el inicio, ¿vale? Entonces no haría falta. Y ahora, ¿hasta dónde quiero ir? Bueno, como quiero esta parte, pues voy a hacer 0, 1, 2, 3 y 4. La posición 4 la quiero, entonces la siguiente que no quiero es la 5. Pues le voy a decir que vaya hasta la 5, porque la 5 la excluye, quedaría en la anterior. Si ponéis 4, no cogería la O, ¿de acuerdo? Tengo que indicarle la posición del espacio para que se quede en la O, ¿vale? Esto sería lo mismo que poner eso. Pero como quiero que empiece desde el principio, pues no hace falta escribirlo, ¿vale? Le doy y veis que coge ese fragmento. Para que veáis que es lo mismo, voy a poner el 0
y veis que el resultado es idéntico. Vale, ahora supongamos que no quiero empezar desde el principio, quiero empezar en otra posición intermedia de la cadena y llegar hasta el final, ¿vale? Quiero coger una subcadena del final de la cadena completa. Entonces, vamos a coger todo lo que hay desde aquí hasta el final, ¿vale? Si el espacio era la posición 5, la W es la posición 6. Por lo tanto, tengo que decirle, posición inicial, la 6. Posición final, si no la pongo, llega hasta el final. Entonces le doy y ves que coge todo lo que hay hasta el final. Sería lo mismo que decirle la última posición excluida. Por lo tanto, la última posición es esta, que es la 11, ¿de acuerdo? Es el número 11. Entonces el 11 lo quiero, pues le voy a poner el 12, que aunque el 12 no existe, como lo va a excluir, no me va a dar error, porque no va a llegar a él. Le doy y veis que el resultado sería el mismo. Vale, supongamos que quiero un trozo intermedio que no empiece ni en el principio ni llegue hasta el final. ¿Vale? Pues por ejemplo lo que os decía antes, si yo quisiese quedarme con esto sin la exclamación, entonces aquí sí que estoy obligada a decirle el principio y el final, porque no va a empezar ni en el primer carácter ni va a terminar en el último. ¿Vale? Empezamos en el 6, que es la W, y luego quiero el 7, el 8, el 9 y el 10. La posición 11 ya no. Pues entonces, si pongo aquí el 11 es excluido. Acordaros que el inicio es incluido y el final es excluido. O sea que va del 6 al 10. Le doy y veis que la exclamación no me la saca, ¿vale? Me saca solo Word. Vale, y ya lo último. Puedo decirle en cuántos caracteres quiero que coja la cadena. Vale, por ejemplo, le voy a decir posición inicial 0. Posición final, excluida, 12, ¿vale? Si le digo 12, 12 no existe, la última es la 11, pero como la 12 la excluye, le estoy diciendo que llegue hasta el final de la cadena. Y le voy a decir que coja de 2 en 2 los caracteres. Si le doy, veis que me ha sacado ahí pues, una palabreja extraña, pero es que lo que ha hecho ha sido coger la H, se ha saltado la E, coge la L, se salta la siguiente L, luego coge la O, se salta el espacio, luego la W, ¿vale? Veis que coge de 2 en 2. Podría hacer lo mismo, pues por ejemplo, de 3 en 3, ¿vale? Y ves que va saltándose de 3 en 3. Bueno, en este caso le he dicho del principio al final, o sea, desde el primer carácter hasta el último. Entonces, eso se podría reducir diciéndole, desde el primero, como quiero desde el primero, no lo pongo, 2 puntos. Ahora, el final, como quiero que llegue al final de la cadena, no lo pongo, 2 puntos. Y ahora, ¿de cuánto en cuánto? Pues por ejemplo, de 2 en 2. Le doy y ves que he conseguido lo mismo que con este caso. ¿Vale? Como quiero del primero al último, no hace falta ponerlo, entonces ya entiende que tiene que coger toda la cadena. Y luego, de cuánto en cuánto. Si no quiero trabajar con la cadena completa y quiero trabajar solo con una parte, ¿vale? Pues puedo decirle que el inicio, en vez de ser 0, sea la posición 2, por ejemplo, ¿vale? Entonces empezaría en esta L y quiero que el final sea la posición 10 excluida, o sea que acabaría en la 9. Y quiero que vaya pues de 2 en 2, por ejemplo, ¿vale? Le doy y veis que la primera que saca es la posición 2, que es esta, y va de 2 en 2. O sea que coge esta, luego coge la O, luego coge la W, luego coge la R y luego ya se para, porque llega solo hasta la posición 9. Espero que os haya gustado el vídeo y os haya sido de utilidad. Si es así, dadle a me gusta, compartid en las redes sociales, suscribiros al canal y no dejéis de visitar la web. Os dejo como siempre el enlace en la descripción y nos vemos en el próximo vídeo.